Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Vicky Camino de Luz. Hoy vamos a tener un conversatorio increíble con mi gran amigo Juan Chávez, un empresario, un triatleta, un coach de vida, en fin, se van a sorprender. Mi Juan, bienvenido, de verdad bienvenido por acá. Vicky, muchas gracias por tenerme en tu conversatorio. Qué rico, yo feliz, orgullosa, encantada. Juan, háblanos de ti, cuéntanos. Brevemente, yo diría que las 4 cosas que me describen es hombre de familia, empresario, atleta y un hombre de fe. Un hombre de fe en mí mismo y algo espiritual, algo más grande que está afuera de mí. Qué bonito, Juan, vos sos coach, somos compañeros. Coach. Cuéntanos de tu experiencia después de que sos coach. Yo entré, lo que estás hablando es del MET, ¿no? El MET fue algo que tú y yo entramos para entrenarnos como coach de vida, empresariales y de liderazgo. Y fue algo que yo quise hacer porque no para yo ser coach como industria, como persona para coach, pero para liderar a mi equipo, para aprender a liderar a mi equipo, a mi vida y a mi familia mejormente. Entonces yo no estoy económicamente, no estoy ganando de ser coach, pero sí tengo mucho conocimiento de lo que aprendí de eso, que me ha ayudado mucho para liderar a mi equipo. Entonces, muchas de las cosas que aprendí durante nuestras sesiones en el MET y en el coach, cómo cuestionar, cómo hacer preguntas, cómo llegar al punto, todo eso me ha ayudado a liderarme a mí mismo y a mi equipo también, ¿no? Entonces, eso fue un cambio de vida para mí, que fue de un antes y un después, donde después yo sentí que fui más consciente de quién era como persona, fui más consciente de el equipo que tenía y cómo liderarlo y cómo sacar la mejor versión de ellos en todo momento y ser también la mejor versión de mí. Así es, nosotros ahorita somos una mejor versión, cada día estamos en transformación, pero estamos ahora conscientes de todos los cambios y los propósitos que tenemos en la vida, tanto en la parte familiar, personal, espiritual, laboral, todo. Por ahí estuve escuchándote algo de un proyecto que tienes con el tema de coaching en liderazgo, ¿aquí en tu empresa o lo estás pensando en algo macro? En ese momento estoy ejecutando algo para mi empresa, que es cómo llegar a las metas que uno tiene, ¿no? Entonces, para llegar a las metas que uno tiene, muchas personas, no todas, pero muchas personas siempre tienen unas metas muy grandes que a veces le da un poquito de miedo llegar a esas metas, ¿no? Entonces, estoy haciendo algo de 3 pasos. Para llegar a una meta que uno tiene que tener una visión extremadamente clara. Exacto, así. Extremadamente clara en qué quiere llegar y cuándo lo quiere llegar, cuándo lo quiere hacer, ¿no? Ahora, muchas de estas metas, por ejemplo, para mí, yo siempre digo, si tus sueños no te dan miedo, no estás soñando grandemente. Oh, wow. Entonces, cuando yo pienso en lo que yo quiero lograr, me pone nervioso, hasta me da miedo muchas veces, porque digo, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿No? Entonces, para llegar a esa visión grande, tienes que tener unos valores extremadamente claros, porque esos valores te van a decir quién tienes que ser para llegar a esa visión o llegar a esa meta. Entonces, por ejemplo, si la visión es sea lo que sea, digamos, quieres facturar cierta cantidad de dinero, o quieres hacer algo práctico físicamente, quieres hacer una maratón, lo que sea, tú tienes que ser una persona. Entonces, esos valores, por ejemplo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser energético, lo que sea, ¿no? Cuando tú entras a esta oficina, tú viste que yo tengo valores ahí en la entrada, ¿no? Esos valores son lo que todo el mundo cuando pasa por ahí va a ver y va a saber que tiene que ser esa persona para llegar a la meta de la compañía. Así es. Entonces, primero es la visión, como dije, que tienes que tener claramente lo que tienes que ser, o lo que quieres hacer, perdón. Después, los valores. ¿Quién tienes que ser para llegar a esa visión? Ok. Ahora, todo eso es bonito, tener la visión,
tener tus valores y todo eso, pero ahora si no tienes práctica en ese pensamiento, no vas a hacer nada. Entonces tú tienes que ejecutar eso con una práctica del día a día. Entonces, por ejemplo, si quieres facturar cierta cantidad de dinero, ok, bueno, algo práctico. ¿Cuántas llamadas de ventas tienes que hacer al día? ¿Cuántos correos electrónicos tienes que hacer al día? ¿Cuántas ventas tienes que hacer? ¿Cuántas cotizaciones? ¿Cuántos estimados? Entonces, ahí viene ya la práctica. Pero muchas personas comienzan primero con la práctica. No sabe dónde quieren llegar. Entonces, si solo tienes la práctica, tal vez lo hagas bien. Pero si tú tienes claramente la visión a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, ya vas a saber y muy claro quién tienes que ser para llegar a esa visión y pones eso en práctica. Juan, es mucho más fácil, claro, mucho más práctico. Claro, y es que las personas deben de tener muy claro su enfoque y su propósito. Ahorita estabas diciendo una frase muy interesante y es que nosotros en nuestra experiencia, no solo personal, sino laboral, cuando hablamos del miedo, ese miedo paraliza a muchas personas y paraliza muchos proyectos, pero es que el miedo es el que nos motiva, el miedo es el que hay que superar, el miedo es el que nos lleva a grandes logros. Ha sido increíble, de verdad, el miedo, así lo veamos como algo difícil de lograr superar, es uno de los grandes motivos, es motivacional para nosotros poder alcanzar el enfoque, lo de la visión, o sea, lo que tienes acá de proyectos, ya lo arrancaste, ya tenés ahí toda tu visión y estás trabajando en eso con todo tu personal y eso de laboral. Correcto. Entonces, primero comencé con el equipo de ventas. Okay. Ahora quiero comenzar con el equipo con cada departamento para que todo el mundo entienda cuál es. Y como cualquier proyecto en una vida, ¿no? A veces no sabes si va a trabajar, pero he recibido muy buen feedback de todas esas cosas. La gente le ha gustado, le ha cambiado la vida hasta cierto aspecto en esas cosas, entonces me siento muy gratificado por eso. Yo me siento muy orgullosa de Juan y hay una cosa que tengo por acá preciso anotadito, que ha sido 6 años consecutivos que has pertenecido como empresario del Inc. 5000. Sí. Contanos qué es eso. El Inc. 5000 son las 5000 empresas que han tenido el crecimiento más grande anualmente. Entonces, mi compañía, gracias a Dios, gracias a lo que yo he hecho, he recibido eso por 6 años consecutivos, desde 2018 hasta 2024. Ay, qué maravilla. Entonces, ojalá que este año entremos otra vez, pero es algo extremadamente difícil. Es más, cuando yo fui a las reuniones del Inc. 5000, por vivir en Colombia yo no iba muchas veces a esas reuniones, entonces nadie me conocía. La primera vez que yo fui, dije, sí, yo soy 6 veces el Inc. 5000, porque todos eran o una vez, o 2 veces, hasta 3 veces. Dije, sí, 6 veces. Yo soy 6. Todo el mundo como que, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué te has escondido? Yo, no, es que yo vivo en Colombia. Entonces, no, tú no puedes hacer eso. Tienes que como presentarte más, tienes que enseñarte más. Ay, entonces, qué nota. pero sí, es que esto es en los Estados Unidos. Sí. Es que, ya les cuento, es que él nació en el Perú. Se crió en los Estados Unidos y lleva 16 años en Colombia, ¿no? A mí se me tiene que contar que él enamoró de este país, Juan. Bueno, la razón que yo vine a Colombia es porque desde que de muy temprana edad, yo siempre, mis 2 sueños eran viajar por el mundo o vivir en otros países y tener mi propia empresa. Entonces, siendo peruano, yo quería vivir en Lima en algún momento, ¿no? En el 2008 yo vengo a Medellín a visitar a un amigo que estaba viviendo acá y dije, no puedo creer que una ciudad así exista. Ay, me encanta. Nadie sabe de Medellín. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En ese momento, cuando yo llegué en el 2008, que tenía 25, 26, voy a vivir acá. Ay, qué Entonces rico. no sabía cuándo era, cómo iba a ser las cosas, ¿no? Pero al año, en el 2009... Ajá. Por razones económicas, por razones políticas que estaban pasando, me dio la oportunidad de venir acá con mi mejor amigo. Y aquí te enamoraste, ¿no? sí, yo vine y yo solo dije, hey, ¿sabes qué? Me voy a quedar por 6 meses. No más. Nada más. 16 años después todavía estoy acá. Pero fue porque fue un cambio de vida completo, de Nueva York a Medellín, un cambio de cultura completo.
Me encantó lo que estaba haciendo, primeramente el emprendimiento que estaba haciendo con mi mejor amigo en ese momento, me encantó lo que habíamos hecho, me encantó la cultura de Medellín, muchas cosas de Medellín me encantaron y me quedé aquí. Y te casaste acá. Y me casé. Eres padre de familia Padre también. de familia de 2 hijos, Ajá. mi esposa también tiene 2 hijos, entonces tengo 4 hijos. 4 hijos, un sobrino que vive conmigo, 2 ¡Ay, perros, qué maravilla! entonces, muchos hijos acá. No, qué maravilla, me encanta. Colombia es un país extraordinario, Medellín, sí que es cierto. Y aquí la ciudad te acogió bien. Aquí nos conocimos y gracias a esa decisión somos grandes amigos, de verdad. No hay coincidencia, sí. Estefanía. Por Estefanía, una de las empleadas Bien, que... Estefanía. Salud, buddy. Sí, nosotros, yo empecé haciendo un plan de transformación y liderazgo preciso con Estefanía, y a raíz de todo lo que ella hablaba y saber que uno de tus enfoques principales con tus empleados en la empresa era que todos fueran transformados, que todos tuvieran un plan de liderazgo y ser su palabra, ser honestos, ser organizados, tener visión, misión en su vida para tener un buen ambiente laboral. Yo me acuerdo que a raíz de eso yo te quería conocer. Y la vida nos unió en esta maestría de transformación donde somos coach, y para mí ha sido un gran privilegio de verdad conocerte, mi Juancho. Es que es un hombre súper disciplinado. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que eres triatleta. Contame eso, ¿a qué te lleva? Contame, porque la disciplina tuya es una cosa de locos. Bueno, yo siempre he sido atleta en mi vida, ¿no? Fui por muchos años, fui practicante de artes marciales, profesor de artes marciales, pero cuando nació mi hija en el 2016, Sofía, como que decidí como parar de entrenar, porque estaba entrenando 2-3 horas al día. Esa es mi pasión, literalmente mi pasión. Y decidí parar de entrenar y decidí enfocarme más en la familia, ¿no? En el 2019 dije, había subido de peso y dije, no, ya no puedo seguir con esto. Quiero regresar a entrenar artes marciales, pero cualquier atleta que tú conoces nunca puede regresar digamos, de cero, ¿no? Siempre va a regresar la manera que ha sido entrenado últimamente. Entonces yo regresé con toda esa energía, haciendo sparring, haciendo peleas con la gente, y dije, ok, 3 años de entrenar esto, los puños, las patadas me estaban doliendo un poquito más, me demoraba recuperarme de esas cosas. Y dije, ok, tal vez no es el momento de regresar así, pero quiero hacer la otra cosa que siempre he querido hacer, que es el triatlón. Y la razón que siempre quise hacer triatlón es porque una de mis memorias que tengo de cuando era niño, digamos 6-7 años, fue cuando yo estaba viendo en la televisión de una mujer que cruzó la meta del primer Ironman, cruzando en rodillas, literalmente gateando. Oh, por Dios. Sí, para los que no saben, el Ironman es 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y una maratón completa que es 42 kilómetros. Entonces, la primera triatlón que hubo en el Ironman en Hawái, creo que fue en el 78, en el 79, no me acuerdo, 1978, una de las mujeres que pasó gateó por la meta. Dios mío. Mis papás, yo lo estaba viendo con mis papás, yo me acuerdo que diciendo, eso es algo de locos. No sé por qué la gente quiere hacer esto. Yo me acuerdo que en mi mente yo dije, algún día... Tenía que haber un loco y eras vos. Sí, yo quiero hacer eso algún día. Entonces, esa memoria siempre se quedó en mi mente. Y cuando regresé a entrenar artes marciales, dije, no, eso no es para mí en ese momento. Dije, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, que es el triatlón. Eso fue en el 2019. Obvio, COVID pasó, paró todo, ¿no? Entonces nos paró completamente todo, pero yo regresé otra vez a entrenar en el 2021. Y en el 2022, un año después, hice mi primera Ironman 70.3. Es 70.3, ¿por qué se llama así? El 70.3 es la mitad de un full Ironman. Ok. 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo, 21 kilómetros de atletismo. Entonces, ¿cuántos has hecho?
3. Ay, Dios mío. Uno en Cartagena, el primero fue en Cartagena. El segundo fue en Nueva York y el tercero fue en Lima. Ese fue hace poquito. El año pasado. El año pasado, sí, yo por ahí te vi. ¡Ay, qué maravilla! No, vea, es que Juan ha tenido, vea, allí estoy viendo preciso que sería rico después mandarles una fotico en el conversatorio para que lo vean. Se llama Graduado en The Project. En inglés es el Modern Day Knights, el proyecto. Sí. Entonces, los caballeros del día moderno. El día moderno. Ese proyecto es un entrenamiento de 75 horas sin parar, completamente físico, mental y espiritual. Wow. Entonces, y es solo para hombres. Las 4 cosas de que nosotros hablamos es de familia, de fitness, de finanzas y de la fe. Son las 4 Fs. Todo eso se trabaja en el proyecto. Todo eso se trabaja en el proyecto. Qué interesante. Pues son las 4 Fs. Y esas 4 Fs, si tú estás alineado con esas 4 Fs, llegas a la quinta F, Wow. que es fulfillment, o tu propósito en esta vida. Entonces, los 4 pilares: la fe, las finanzas, el fitness personal y fe, fitness, finanzas y full, no sé qué dijiste. Y faith. Okay. La fe. Vos hablaste que son 75 horas totalmente desconectado, entregado al proceso. ¿Y de qué se trata? Primero, la primera noche, ese entrenamiento es organizado por primeramente gente que es muy dura, muy tesa. Entonces, una persona que estaba en el ejército, una persona que es empresario, otra persona que es coach. Entonces, y esas 4 personas organizaron ese entrenamiento para hombres que querían incrementar su nivel en esta vida, en esas 4 cosas. Entonces, y muchos de los hombres que yo conocí siempre, todos estaban buscando algo, incluyendo yo. Es que imagínate, son 75 horas entrenando todo, cuerpo, mente, espíritu, procesos, proyecciones de vida, trabajando tus promesas, trabajando todo tu propósito de vida. O sea, debe ser una entrega brutal. O sea, no debió haber sido nada fácil. No, fue literalmente hasta ese momento lo más difícil que había hecho en ese. Nos vas a compartir unas fotos porque yo sí les quiero mostrar y yo sí quiero ver, porque realmente esto ha llevado a Juan. Yo pienso que ese retiro de 75 horas, disculpa, que ha sido una entrega total en crecimiento. O sea, son 75 horas extremas, donde se te cruza toda la parte espiritual, se te cruza todo el tema de tu vida personal, tu familia, todo lo que has logrado, lo que no has logrado, la disciplina a la que has llegado. O sea, Juan, tuviste que haber tenido quiebres durante el proceso. Oh, Dios. Desde el primer minuto, cuando comenzamos, fue de un momento al 100. Uy, qué susto. Con cambio 100 kilómetros por hora. Yo me acuerdo que esperando para que eso comience, yo me comenzó a dar náuseas porque en que me estoy metiendo. Nadie sabía. ¿Yo por qué soy tan loco? Que soy así de loco. Nadie sabía que estaba haciendo eso, ni mi mejor amigo. La única persona era mi esposa. Y a mi papá dije, yo tengo que llamar a mi papá antes de eso, porque si algo me pasa, acá, eso tiene que saber. Entonces, papi, yo lo llamé. Le digo, papi, voy a hacer esto. Y él me dijo, ¿otra vez, Juan? Bueno, yo te voy a llamar cuando termine, ¿qué va a hacer? Eso comenzó un martes y eso terminó un viernes. Sí. Entonces, yo te voy a llamar el viernes cuando me gradúe. Ok. Bendiciones. Entonces, dejamos esos teléfonos porque no podíamos tener nada. Y desde el minuto 1 fue extremadamente intenso. Extremadamente intenso. Bueno, yo para eso sí no estoy, pero a lo que me lleva aquí a analizarme, Juan, es que muchas personas, yo no soy tan extrema como tú, ¿no? Yo creo que ni el 1%, porque es que tú has sido extremo en todos los sentidos y has sido muy retador para ti. Sí. O sea, tú mismo te retas.
pero lo que yo veo es que a mí muchas personas, o sea, cada reto es personal. Los míos, te cuento en mi concepto, que me imagino que a ti también me dicen, Vicky, vos estás loca todo el tiempo buscando transformarte, buscando cambiar, buscar la disciplina, buscar crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que tanto buscas? Yo creo que yo nunca voy a encontrar el fin. Yo creo que a vos te pasa lo mismo. Nosotros siempre, cada día la vida nos reta y nos reta y nos reta y no paramos, así nos duela, porque esto duele, hasta el crecimiento espiritual duele. Pero es un propósito que tenemos y nada nos para, porque cada día es más bonito, Juan. Yo sé que fueron difíciles esas 75 horas, pero llegaste renovado, confiar tanto en vos, saber que la disciplina en la que vos creaste, lo que generaste de ahí, tuvo que haber sido muy grande, Juan. Sí, completamente. Es una experiencia inolvidable. Y en realidad, como te estaba contando antes, de 55 personas que tenían que llegar en mi clase, solo llegaron 35. O sea que 20 literalmente no decidieron no estar en esa clase. Y de los 35 que llegamos, 18 nos graduamos. Ay, qué bien. Porque unos decidieron salirse del entrenamiento porque era extremadamente difícil, y otros se lastimaban. Hasta una persona que no pasa mucho, pero tuvo un ataque al corazón. Oh, Dios. Entonces, no, es muy difícil. Pero hubo muchas lecciones muy interesantes. Es que, Juan, yo sé que fue difícil. Y en las fotos quisiéramos de pronto hasta evidenciar el momento en el que quisiste de pronto renunciar, porque yo también en mis cosas, y cuántas veces nosotros también en nuestro proceso como coaches quisimos renunciar porque duele, pero llegamos a lo máximo y cada día queremos más, no parar. El miedo, sí, el miedo nos detiene de muchas maneras. Cuando nos dejemos de verdad, el miedo nos debe de impulsar a ser cada día mejores. Busquemos un propósito de vida, no nos quedemos en el simple día a día más de casa, del caballero que va y trabaja y vuelve a su casa a proveer, ser más grande desde acá. Yo siento que, Juan, ha sido de muchos procesos, desde bonitos, difíciles, de tortura, porque creo que toda tu experiencia fue un poco compleja, pero siento que vos no vas a parar. No, para nada. Y es más, por ejemplo, estaba hablando con del mismo proyecto, hay 2 otros hermanos de una academia de Medellín. Entonces, ayer nos reunimos 2-3. Que hace rato que no nos reunimos, hay que reunirnos porque nosotros tenemos el mismo pensamiento, el mismo foco, entonces nos reunimos. Uno de ellos había pasado por algo muy extremadamente difícil, donde el hijo de él había fallecido. Oh. Entonces, y él está en ese momento, hace bastante dinero, pero por lo que le pasó, está completamente relajado en la vida. Uh-huh. Y yo mirándolo, yo digo, tú tienes mucha educación, mucho conocimiento. No entiendo por qué solo trabajas 4 horas al día cuando nosotros 3 estamos entrenados a dar la mejor versión de nosotros. Y él me contó, le digo, mira, esto me pasó y todo eso, y yo te entiendo. Pero ¿qué va a decir Oliver, que es su hijo? ¿Qué diría Oliver si tú estás así como estás en ese momento? Entiendo que estás disfrutando la vida, estás disfrutando la vida con tu esposa, pero no estás impactando el mundo. Así es. Ahorita preciso, Juan, perdón, te interrumpo. Estábamos hablando de lo difícil que ha sido el comienzo de este año. Este año ha sido, no sé, los que crean que las energías, que los planetas, lo que sea, algo está sucediendo. Y por ejemplo, en mi caso, creo que más o menos te he comentado, también he tenido demasiados altibajos, temas hasta con la salud, temas con laborales, temas personales. Vos también ahorita me estabas comentando, o sea, hay una cantidad de altibajos, pero es que no podemos parar. No podemos dejar caer todo lo que hemos transitado durante una vida, todo lo que hemos podido trabajar en la disciplina, en el crecimiento, en buscar nuestro verdadero propósito, en tener amigos tan especiales como tú, mi Juan. De verdad, para mí ha sido increíble conocer a Juan y nosotros compartimos cantidades de experiencias y no podemos parar. La verdad, la
verdadera esencia de nuestra vida no es el día a día, es buscar en ese día a día qué podemos bonito hacer. Juan, tú de verdad, de todo lo que has vivido, cuéntanos en como un resumen. ¿A dónde has llegado y a dónde vas a llegar? Como te dije al comienzo, yo soy hombre de familia, emprendedor y atleta. Y eso me ha llegado a impactar mi familia, mi equipo de trabajo, a mi pequeña comunidad. Pero yo siento que tengo una responsabilidad de pasar todo ese conocimiento al resto de las personas que están no solo en mi pequeña comunidad, más allá de la... Impactar, Juan, hay que impactar. Sí, porque no es, como te digo, yo soy un hombre que ha cometido muchos errores en esta vida, pero por esos errores me he nivelado, he subido de nivel cada Así es. Entonces, pero yo siento que muchas personas cuando comienzan algo, paran, porque se hace difícil. Y en esta vida todo es difícil. Todo grande en lo que vas a hacer es difícil. Y como dije, si tú no tienes una visión clara, y esa visión tiene que ser una meta que te asuste. Y si tú no tienes tus valores claros de quién tienes que ser para llegar a esa visión, y una práctica del día a día, va a ser extremadamente difícil. Pero igual, si tienes las tres cosas listas y estás haciendo la práctica del día a día, cosas van a pasar que tú no te esperas, porque es el mundo, porque es lo que sea. Entonces, pero tú tienes que estar preparado mentalmente. A mí me ha pasado muchas cosas donde no estaba preparado y no lo esperaba. Por ejemplo, lo que está pasando este año con los impuestos, con Trump y China, no esperaba que iba a pasar eso, pero tuve que enfrentarme a eso de alguna manera u otra. Pero gracias a todos los entrenamientos, el entrenamiento de 75 horas, a la Ironman, a las caídas empresariales, a las caídas familiares, técnicamente ya estoy preparado para esas cosas. No estoy diciendo que a mí no es el reto y estoy bien. No, eso también me bajonea. Eso bajonea a cualquier persona. Pero es como que, ok, o te vas a rendir o te vas a levantar el día siguiente y seguir luchando. Y como sea, o reinventarte bueno, primeramente tienes que seguir la práctica, pero reinventarte cada día para ver, okay, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, te acabo de enseñar, en mi industria, yo manejo mucho de empresas de talleres de carros. Entonces, yo solo le vendo productos. Entonces, yo me estoy tratando de reinventar, o estoy comenzando a reinventarme, a venderle no solo esos productos, pero otros servicios. Entonces, ahí es como que, bueno, va a entrar una entrada. Y no solo todo es monetario, no es como que, bueno, el crecimiento de solucionar problemas. Y obvio, eso es un legado que yo voy a dejar a mi familia, a mis hijos. Entonces, yo pienso mucho en eso. Porque tú conociéndome a mí, no es como que yo quiero ser el más ricachón o lo que sea. No, no es por eso, es porque... Ok, ¿cómo voy a enfrentar ese reto? ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a seguir en mi equipo mejorando? Todas esas cosas es lo que me interesa a mí. Bueno, mi Juan, todo ha sido maravilloso, encantador, enriquecedor. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿cómo has logrado llegar a todas estas metas y cumplimientos de lo que te has propuesto desde el miedo? Es que lo que te voy a decir, Vicky, mira, siempre vas a tener miedo en lo que vas a hacer. Siempre vas a tener miedo. Y es más, tú me preguntaste antes del proyecto, del entrenamiento militar que yo hice de 75 horas. En esa experiencia yo tuve muchos momentos en donde quería renunciar. Un momento específico donde quería renunciar fue un momento en donde nosotros todos estábamos alineados, éramos como 30 hombres alineados con cosas en la cara, no sabíamos qué iba a pasar, pero escuchábamos el océano. Ahora imagínate un frío como Santa Elena y estábamos en el océano y el entrenador, la persona que nos estaba entrenando, decía: ustedes van a entrar al océano y ahorita están azules, las caras se ven azules, ustedes se van a quedar ahí hasta que se vuelvan morados. En mi mente yo dije, siendo de Colombia, o viviendo en Colombia por 15 años, yo dije,
yo no voy a poder hacer esto. Mi mente comenzó a jugar juegos conmigo. Me comenzó a decir, tú no vas a poder hacer esto, tú no eres capaz, esa gente vive en Estados Unidos, está más acostumbrada al frío. Mi mente comenzó a revolucionar a 100 millas por hora y me dijo que no lo podía hacer. Es más, yo le dije a la persona que estaba al costado mío, porque todos estábamos en cadena, brazo a brazo, y yo le dije a la persona, yo no voy a poder hacer esto. Él me agarró y me dijo, tú no te vas a ir a ningún lado. Gracias a él, yo gradué. Pero yo cuando lo dijeron, comencé a caminar al océano. Comenzamos a caminar y mi mente seguía revolucionando a 100 kilómetros por hora diciendo, tú no vas a poder hacer eso porque va a ser extremadamente frío. Pero al poner mi primer pie en el océano, me di cuenta que el agua, la temperatura del agua era más caliente que el viento que estaba en él. Entonces dije, wow, todo ese tiempo pensaba que el agua iba a ser más fría, pero el agua es más caliente. Ahora, ¿cómo usé esa lección prácticamente? ¿No? Porque yo dije, muchas personas piensan que lo que van a ejecutar va a ser más difícil de lo que piensan que es. Así es. Entonces, sí, y la mente es el peor enemigo del mundo. Sí. Pero Juan, un pedacito ahí, algo que te sostuvo fue ese trabajo en equipo. Todos. El trabajo en equipo todos se sostenían con todo, ¿cierto? Sí. ¿Eras algo así? Bueno, no todos, pero la persona que está al costado mío. Okay, en ese momento fue la persona. Entonces es muy importante trabajar en equipo. Okay. Pero más importante es que la mente no juegue en lo que tú vas a hacer. Porque en ese momento mi mente me está diciendo, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, es muy frío todo eso. Pero cuando yo me metí, me di cuenta que, wow, lo que estaba pensando no era la realidad. Entonces, yo dije, si eso me está pasando en ese momento aquí, ¿cuántas veces yo he parado de hacer cosas? Así es. Porque pensaban que iban a ser más difíciles de que eran. Y sí, todo lo que tú quieres hacer es más difícil, pero la mente es el peor, él puede ser el peor consejero y el mejor amigo tuyo. Así es. Cuando el peor, en ese momento, el peor enemigo mío, porque casi me hizo renunciar o algo que es extremadamente gratificante para mí. Y yo entré, me di cuenta que no era tan frío el agua. Y cuando yo vi todos los proyectos que he hecho en mi vida, siempre mi mente ha jugado una cosa extremadamente importante en mí. Porque siempre mi mente, y yo soy una persona, tú me conoces, yo soy una persona extremadamente positiva. Pero siendo una persona extremadamente positiva, mi mente siempre ha sido el enemigo mío y el mejor amigo mío. Pero cuando tú es tu enemigo, qué difícil. Tienes que pensar que sí, yo estoy haciendo esto, pero, y ese es el miedo que la mente puede dar a uno. Pero cuando eso está pasando, tienes que decir, yo todavía lo quiero hacer. Y cuando ejecutas lo que tienes que hacer, ahí es cuando el miedo baja. Porque te das cuenta que lo que tu mente está jugando contigo no es tan fuerte de lo que vas a hacer. Aunque sea, eso fue en muchas de las experiencias que yo he tenido, sea del proyecto. Yo también, como tú dijiste, yo fui luchador de artes marciales, de Muay Thai. Entonces, antes de la pelea, cada pelea que yo tuve, tenía un miedo que yo quería salirme de esa pelea. No fui peleador profesional, fui peleador amateur muchas veces. Tengo 6 peleas. Cada pelea que yo tuve, siempre quería escaparme de esa pelea. Mi Juan. Y sí, perdón.
Pero antes de la pelea, yo, cuando ya entré a la pelea y cuando ya la campana sonó para que la pelea comience, todo ese miedo que tenía se fue. Ay, Dios. Se fue. Que te va a enseñar que cuando tú comienzas a ejecutar lo que tienes que ejecutar, no teniendo cualquier cosa en perfección, o sea que no tienes que tener un plan perfecto para comenzar a ejecutar, todo el miedo que tienes se va a ir. Es que es maravilloso todo cómo fluye en la conexión mente y espíritu, mente y corazón. ¿Cómo lo haces tú para conectarte? Tú, por ejemplo, lo comentas, la mente es poderosa, la mente es la que nos frena, la que nos impulsa, pero es más que todo la que nos pone a razonar. ¿Cómo conectas ese espíritu, ese proyecto, esa visión, eso que tú quieres lograr? ¿Cómo lo conectas y luchas con la mente? Porque es que es complejo. Créeme que muchas personas dejan de hacer las cosas, primero desde el miedo y segundo porque la cabeza empieza a razonar y te pone a parar. Pero el espíritu es el que te impulsa, el que te lleva al verdadero reconocimiento del propósito que tienes. ¿Cómo lo hiciste? Mira, si yo me doy cuenta de nuestras interacciones entre tú y yo sé que no soy tan espiritual como tú. Okay. Tú eres muy espiritual y tú eres muy como que sí, tienes fe en diferentes cosas y me encanta eso de ti. Para mí me imagino que muchas personas tal vez sí o no son espirituales, porque es muy lindo pensar algo más grande y todo eso, pero cuando cuando hay momentos duros, es como que, okay, ¿cómo lo tengo que ejecutar, no? Así es. A mí me ha pasado muchas veces cuando la única cosa que me ha fortalecido para seguir es la visión que yo tuve y no dejar mal a la gente que yo amo. Por ejemplo, el Ironman, ¿no? Que fue una de las cosas más difíciles que yo hice. Yo me levanto, mejor dicho, a las 4:30 de la mañana para nadar 1,000 o 2,000 metros. Entonces, muchas veces, especialmente en comienzo, antes de que estaba acostumbrado a hacer eso, porque es costumbre, ¿no? Pero antes de que estaba acostumbrado a hacer eso, yo dije, ¿cómo? Yo no quiero hacer esto. ¿Para qué estoy levantándome a las 4:30 de la mañana cuando puedo levantarme a las 6 o 7 de la mañana, tener 2 horas más de dormir? Pero yo me envisioné. Yo tuve una visión muy grande de cruzar esa meta del Ironman con mis brazos arriba. Entonces yo pero cada vez que me sentía mal, me sentía cansado, me sentía como que ya no puedo más, esa visión mía eso era lo que te impulsaba. Y me pongo emocional cada vez que pienso en eso, porque fue lo único que me impulsó para llegar a esa meta, es esa visión que yo tuve, ¿no? Y esa visión mía fue muy grande, ¿no? Tener eso, por ejemplo, a las 4:31 de la mañana, cuando dije, no quiero levantarme, pero ver eso a mí como que, no, acuérdate, eso es lo que quieres hacer. Levantar las manos enfrente de un signo que dice Ironman, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo único que me impulsa. Bonito. Entonces, cada persona, como dije, tienes que tener esa visión grande que te emociona. Sí. Tiene que emocionarte. Porque si no te emociona, ¿para qué lo estás haciendo en esta vida? La vida es una. Sí. La vida es corta. Y en algún momento vas a morir. Pero si tú no tienes algo que te emociona, que vas a hacer, ¿para qué hacerlo? Por ejemplo, para mí lo que estoy hablando fue el Ironman, pero lo mismo, yo estoy poniendo eso mismo en práctica para mis compañías, no, porque yo sé que en ese momento, por ejemplo, muchas compañías están pasando por los mejores momentos, por las cosas que están pasando en el mundo, por la política, por la economía, ¿no? Pero yo dije, ¿sabes qué? Eso es temporario, sí, estoy muy emocionado por eso, sí, tengo miedo, mucho.
Tengo nervios, mucho. Pero sabes que en 5 años o 10 años esto va a ser completamente diferente. Y entonces tengo esa visión que me dice, eso podemos lograr en 10 años. Así Pero es. al no tener esa visión y solo pensarlo en el presente sin tener una intención en el futuro, es muy difícil de hacer. Entonces, por eso siempre digo, tengo una visión de 3 años en qué quieres lograr. Tengo una visión de en 10 años qué quieres lograr. Pero no, eso no solo es lo único que tienes que hacer. Tienes que tener tus valores. ¿Quién tienes que ser para llegar a esa visión? Porque no puedes ser la misma persona que estás en ese momento para llegar a una meta de futuro que es muy grande. Tienes que cambiar quién eres. Así es. Y aparte de eso, ¿cuál es la práctica del día a día que tienes que tener para llegar a esa visión? Porque sin esa práctica, la visión y los valores pueden ser muy mágicos, muy hermosos, pero lo que a la gente le falta es la práctica del día a día. Para llegar a esa visión, ¿qué tengo que hacer del día a día, semanalmente y mensualmente para llegar a eso? Mucha gente se queda en la visión y tal vez los valores. Y es como que The Secret, ese libro, El Secreto. El secreto. Que solo tengo que pensar en eso, para que no, eso no es así. Tienes que pensar en tu visión. Tienes que saber quién tienes que saber para llegar a esa visión. Así es. Ahora, la manera práctica, ¿qué tienes que hacer el día a día? Porque esa es la magia. No solo es pensar en la visión no solo es pensar en la visión en qué quieres hacer. Eso no es magia. Eso es, para mí, solo pensar en cosas que que tal vez no son realistas. Pero si tienes la visión, los valores y la práctica, esa es la combinación perfecta para llegar a donde tienes que llegar. Es que así es, Juan. Mira que pensándolo así como materia coquito, así desmenuzadito, es trabajar desde acá. Ser una buena persona, tener muy claro qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero, qué es lo que voy a hacer por eso. Hay que trabajar, hay que tener disciplina en lo que quieras lograr. Hay cosas grandes como cosas pequeñas para muchos, pero grandes para nosotros. Hay que trabajar desde el ser, cómo hacerlo, qué es lo que voy a hacer para lograrlo. Pero eso es un propósito, es un proceso. Hay unas personas que dicen, sí, pero es que yo quiero lograr tal cosa, sí, pero ¿qué has hecho por eso? ¿Qué disciplina has implementado? A mí me parece increíble. Tú te levantas a las 4:30 de la mañana, comienzas a entrenar, pero ya tienes claro cuál es tu propósito. Ya lo tienes súper claro, pero trabaja en él. ¿Que hay miedo? Sí, Juan, es que yo me imagino que todos los procesos que vos has hecho, igual me combino ahí en los míos, puedan ser pequeños, grandes, medianos, todo me lleva desde el miedo, porque siempre todo requiere digámoslo, ¿qué? ¿Sacrificio? No es sacrificio, sino que a veces dicen, pero es que eso duele mucho, ¿para qué me voy a poner yo ahí a que me revuelque en la vida? ¿Y cuál es el problema si el final de eso es que vas a ser una mejor persona, vas a saber de verdad aquí estás para qué es lo que quieres hacer? O sea, Juan, y a nosotros nos impulsan muchas cosas, nos impulsa la familia, nos impulsan los hijos, nos impulsa el ser una mejor persona, el poder ayudar a los demás. En el tema mío, cuando vos hablas es que vos sos más espiritual que yo, sí, pero todos nos mueven cosas diferentes, ¿cierto? Pero siempre es acá, qué es lo que queremos, cómo lo queremos, lo analizamos, lo trabajamos, pues lo llevamos acá, en el sentir. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué nos satisface? ¿Qué es lo que me va a llenar a mí en mi propósito? Juan, a mí las cosas que tú has hecho me han llevado a los miedos más extremos, porque la verdad me imagino que los miedos tuyos han sido grandísimos. Los míos han sido yo chiquitico al lado de los tuyos, pero contanos, ¿cómo alimentarme yo de ese miedo para poder llegar
de verdad a cumplir ese propósito sin llegar a un límite de poder vulnerar de pronto mi parte espiritual, mi parte física, mi parte mental, porque todos los procesos que tú has hecho te llevan a los tres procesos. Hasta la parte física, está esa parte mental que está todo el día enfocado ahí pensando qué puede pasar, y está en esa parte espiritual de qué es lo que yo voy a sentir después de lograrlo, o también qué es lo que voy a sentir si yo quiero renunciar. Me imagino que en todos estos procesos has llegado a momentos que quieres renunciar. Contanos una de esas así bien espeluznantes. Es que el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Sea que tú seas extremadamente exitoso o sea que estás comenzando a hacer las cosas, ¿no? Una historia, por ejemplo, que la tengo extremadamente mentalmente, que la tengo en mi mente, que fue, por ejemplo, en el proyecto de las 75 horas, que yo ya he dicho que eso ha sido una de las cosas más difíciles que yo he hecho. Que fue cuando yo quería renunciar, más o menos a las 24 horas que estaba ahí, porque íbamos a hacer un reto de entrar al océano a las 3 de la mañana. Ahora, para la gente que vive en Medellín, fue un frío a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, que era como Santa Elena. Yo vivo allá. Santa Elena, ¿qué es la temperatura ahí? No sé, 8 grados. Digamos que 8 grados y en la noche. Pero para nosotros es muy alta, sí. Sí, 8 grados a esa hora, y íbamos a entrar al océano. Ay, Dios. Entonces, fue como que mi mente en ese momento, el miedo que mi mente tenía, me estaba diciendo que no lo puedes hacer. Tú no eres capaz de hacer. Va a ser más frío, porque los entrenadores ya nos estaban diciendo que vas a estar aquí hasta que ustedes están azules en ese momento del frío. Que pongan morados. Y se van a poner morados. Dios. Y era como que, ok, ¿cómo yo, una persona que vive en Colombia, va a hacer esto cuando toda esta gente están acostumbrados al frío de Estados Unidos? Ay, sí. Y yo le dije a mi compañero que estaba al lado mío, le dije, yo no lo voy a poder hacer. Y él agarró y me dijo, sí, tú no vas a ir a ningún lado. Obvio, eso me ayudó mucho. Caminando ahí me di cuenta, cuando llegué al agua, que el frío no era tanto como yo pensaba. Wow. Para mí, esa lección es una de las lecciones más grandes que he tenido, porque cualquier meta que yo tengo, cualquier cosa que yo tengo, y hablando con muchas personas, siempre dicen, no, yo no puedo hacer eso por esa razón, se ponen límites, se ponen muchos límites, sea por miedo, sea por cualquier cosa, se ponen muchos límites cuando quieren hacer las cosas que quieren hacer. Sí. Y esos miedos, les voy a decir, nunca paran en esta vida. Siempre vas a tener miedo al hacer algo muy grande. Así es. Entonces, la mente, como te dije, puede ser el mejor enemigo o el mejor amigo de ustedes. Entonces, practiquen que sí, eso va a pasar, que no les afecte el resultado. Por ejemplo, en ese mismo, como siempre voy a regresar al proyecto, porque ahí aprendí muchas lecciones más grandes. Aprenden tus miedos más grandes, ¿cierto? Sí. Los retos Entonces, más grandes. En la hora 72, cuando ya yo estaba viendo las caras de todos mis compañeros, sin dormir por 75 horas, con solo una comida al día, no por 75 horas, quemando alrededor de 6 o 7 mil calorías al día. Todos estamos cansados. El clima. Todos estamos cansados. El clima, el agua, todo eso. Ay, sin bañarnos, sin lavarnos los dientes, todo eso. Todos estamos frustrados, cansados, todo lo que quieres. Wow. En ese momento yo me pregunté a mí mismo, ¿cómo puedo yo mejorar mi situación? Eran las 11 de la mañana en California y en ese momento hacía calor. Hora 72. Hora 72. Ok. En la noche era como muy frío, en el día mucho calor. Entonces en hora
72 a las 11 de la mañana. Yo veía la cara de todo el mundo está derrotado, ya está como que para renunciar. Yo me dijo, ¿cómo puedo cambiar ese momento? Y dije, bueno, son las 11 de la mañana, el sol me está dando en la cara, me estoy bronceando. Ajá, Tuve sí. que, ¿cómo se dice esto? Tuve Engañar que tu mente. engañarme a mi mente, Ajá. engañarme a mi mente, a mí mismo, para poder lograr lo que quería lograr. Okay. Digo, estoy bronceándome, estoy haciendo ejercicio, estoy ejercitando mi cuerpo y estoy creando relaciones muy lindas con todo el mundo que está acá. Sí. Esas tres cosas que pensé fue lo único que me hizo cambiar mi cara para decir el panorama. el panorama para decir esto es espectacular. Okay. Wow. Y de 18 personas que se graduaron, yo creo que era la única persona que tenía una cara con felicidad. Estaba bronceándose. Y la gente decía, ¿tú estás loco? Sí, estoy loco. Pero fue por la manera que yo pensaba. Entonces, Sí. prácticamente fueron esos pensamientos que me llevaron a hacer algo que yo pensaba que era imposible. Literalmente imposible. Y conectarse aquí Sí. con esta. Qué bonito. Sí. Ahora, yo sé que yo no soy tan espiritual como tú, Vicky, y me encanta la manera que tú eres, pero en esa espiritualidad, por ejemplo, tienes que encontrar la manera práctica de ejecutar esas cosas que quieres hacer. Y son lo que ya había hablado, de la visión, los valores y la ejecutación del día a día. Sí. ¿No? Pero si no tienes esa visión de lo que quieres llegar, que yo quería, por ejemplo, llegar a esa meta de la graduación del proyecto de 65 horas, que esa era mi meta, y yo sabía quién tenía que ser, que tenía que ser disciplinado, tenía que ser fuerte, tenía que ser trabajar en equipo, tenía que tener energético. Esos fueron mis valores durante el proyecto, y ahora ejecutar del minuto a minuto. Minuto a minuto. Minuto a minuto. No se podía hacer eso. Juan, es que por ejemplo, cuando tú estás entrenando, por ejemplo, cuando entrenaste para el Ironman o, por ejemplo, para el Project, cuando tú estás entrenando, ¿cómo te enfocas? Porque es que el entrenamiento es más riguroso que el mismo proceso. Mucho. Entonces, ¿cómo haces para enfocarte y completar una disciplina? Porque es que aparte del enfoque, que lo que quieres lograr es unificarlo con una disciplina que tienes que elaborar. Entonces está entre cómo elaboro yo mi disciplina, cómo la ejecuto y bajo qué proceso mental, conexión, porque igual así tú seas más mental que yo sea más espiritual que mental, tú tienes que tener una conexión. Sí, claro. Porque aquí es donde está el verdadero propósito, lo que tú quieres lograr, tus méritos, lo que te lleva al reconocimiento de tu familia, de ti mismo, a lo que te lleva al final. ¿Cómo haces ese proceso? Uy, eso me parece tan complejo. Yo se lo digo, de corazón me parece muy complejo, pero sí quiero escucharlo. Como te he dicho, yo cada vez que me he puesto un reto muy grande, he tenido miedo. No es nada que es fácil, no es nada que es... Sí, no es fácil para mí hacer un reto grande, ¿no? La triatlón, el Ironman. Yo decidí hacer un Ironman en el diciembre de 2021 y lo hice en el 2022. Me demoré un año. Entrenando un año. Okay. Perdí 20 kilos casi para hacer eso en un año. Pero la visión que yo tuve, que fue mi visión de cruzar la meta con mis brazos arriba, eso es lo que me fortaleció. Y muchas veces, por ejemplo, como tú dices, hasta tenía que engañar mi mente, decir, ¿qué dirían mis hijos si no hago eso? ¿Qué ejemplo voy a hacer para mis hijos? ¿No? Tenía que hacer muchos trucos, dígalos así, ¿no? Para yo hacer lo que tenía que hacer, pero al final del día lo más grande es la visión que yo quería hacer. No, por ejemplo, yo me acuerdo de una experiencia muy emocionada que yo tuve al hacer el Ironman de Lima. Ajá. ¿No? En Lima. Tú naciste en Lima, perdón. Yo nací en Perú, ok, ¿no? Ya entendí. A mí me encanta la historia. Me encanta la historia de Perú, me encanta de Latinoamérica y todo eso. Bueno, uno de mis héroes más grandes se llama José Olaya.
José Olaya fue un pescador que en tiempos revolucionarios él nadaba del Callao, de una ciudad que se llama el Callao, hasta Lima, que más o menos son 10 kilómetros. Él nadaba en la noche. Esa agua del Pacífico es extremadamente fría. Yo la sentí. Entonces, él nadaba del Callao a Lima, pasando información de una parte del ejército a la otra. Ok. Lo hizo eso por muchos meses. En una de esas nadadas, el ejército español lo encontró. Antes de que encuentren el mensaje, él se lo comió. Wow. ¿No? Y Me vale. se lo comió, y cuando él comenzó, lo comenzaron a interrogar y a torturar. No. Nunca dijo lo que quería dar. Es más, le sacaron todas las uñas de sus dedos antes de salir. Y lo último que él dijo antes de que lo ejecutaran, que lo mataran, fue: si 1000 vidas tuviera, con gusto las daría antes de entregar a mi padre. Ay, Juan, wow. Wow. Con razón te vuelve Ahora, emocional ese tema. Cuando yo estaba nadando en el Ironman en Lima, yo dije, sí, obvio, me di cuenta que estaba en el Ironman, pero en la mitad de la nadada, yo dije, estoy nadando en las mismas aguas que José Olaya. Wow. Se me eriza la piel. Y en el agua comencé a llorar. Comencé a lagrimar. Y dije, wow, estoy haciendo esto. Eso es lo que quería hacer. Ese es mi sueño. Estoy siguiendo los pasos de mi héroe. Cosas así son tan gratificantes que son segundos. Son segundos. Pero esas son las cosas porque yo vivo para lograr mis metas. Así. ¿No? Y uno nunca sabe cuándo esas cosas van a pasar, ¿no? Sea físicas, sean empresariales, pero esas cosas pasan. Pero si tú tienes esa visión, lo que tú quieres, lo que tú amas, ¿no? Vas a poder ejecutar. Al final del día, tú tienes que ejecutar las cosas sin tenerlas perfectas. Mucha gente quiere ejecutar las cosas cuando están perfectas y no puedes ejecutarlas cuando están perfectas. Tienes que ejecutarlos, sí, tener un plan. No estoy diciendo que no tienes un plan, pero no tener el plan perfecto. La gente espera que el plan esté perfecto para ejecutar algo. No, ejecuta las cosas sin perfección. Sin perfección. Perfecto. Para tenerlo, para ejecutarlos y nunca lo vas a tener perfecto porque cosas van a pasar. Que va a suceder que no lo va. Cosas pasan siempre en la vida, es la vida. Así. No, por ejemplo, este año yo pensaba que iba a ser mi mejor año empresarial, pero no fue así porque las cosas políticas fallaron. Ahora, ¿cómo me voy a reinventar? Pero estoy ejecutando el día a día sin perfección porque todos los días tengo que ejecutar sin un plan nuevo, sin tener la perfección de lo que estoy haciendo. Pero digo, bueno, si cometo el error, voy a reinventarme para mejorar ese error. Entonces tienes que seguir ejecutando las cosas. No esperes la perfección. Entonces, si ustedes escuchan algo, no esperen que el plan esté perfecto para ejecutar lo que tienen que hacer para llegar a la meta. Así es. ¿Qué lección me estás dando a mí también? Porque es que es todos los días reinventarnos. Muchas personas me han estado preguntando, Vicky, pero es que mira, que es que la vida no es perfecta, lo sé, y para mí tampoco. Y ya muchos saben que he tenido muchos altibajos. Juan tiene altibajos, ahorita lo veníamos hablando. Qué año tan complejo. Pero todos los días reinventarnos. Volver a empezar, ¿qué importa volver a empezar? Es que fallé, que es que me frustré.
¡Qué miedo! Volver a empezar, no importa, volvamos a empezar, Pero Juan. no estoy hablando de volver a empezar, ¿no? Por ejemplo, yo no vuelvo a empezar, digamos que yo no he creado una nueva empresa, no, pero estoy me reinventando en mi propia empresa, ok, cometí un error en marketing, ok, dale, perfecto, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? ¿O qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué oportunidades puedo ver en mi propia empresa o puedo en mi propia vida, en la relación con el esposo, con la esposa para mejorar lo que estoy haciendo? ¿Cómo me puedo reinventar en esa cosa que quiero hacer? Porque no se trata de reinventarte todos los días, hacer algo nuevo, no. Okay. Reinventarte en las cosas que ya estoy haciendo. Como te dije en el comienzo, lo que me representa a mí, padre de familia o hombre de familia, emprendedor y atleta. Entonces me estoy reinventando en las tres cosas que estoy haciendo pero no estoy haciendo cosas nuevas, pero me estoy reinventando en mis propias empresas para ofrecer un nuevo servicio, para hacer una nueva práctica o lo que sea, pero en las mismas cosas, ¿no? Porque si tú saltas de cosa en cosa, nunca vas a hacer nada. Pero Juan, es muy importante aclarar también que no siempre es reinventarnos. Hay personas que tenemos o tienen que empezar de cero. Ojo, claro. Hay unas cosas que sí es de reinventarnos y volverlas a remodelar, hacer como un nuevo diseño, pero hay personas que sí toca empezar desde cero. No, yo nunca digo que vas a empezar de cero, porque tú, digamos que tú comienzas de cero, tienes todo el conocimiento. Ok, sí. Todo el conocimiento que has aprendido de muchas cosas, errores, cosas que has vivido y todo eso. Entonces no estás comenzando de cero, pero estás comenzando de nuevo con ya todo lo que has aprendido. Ok, sí, está bien, muy claro, así es. Tienes toda la razón. Hasta yo tengo miedo de comenzar de cero, porque digamos que todo falla en ese momento, todo fracasa. Tengo tanto conocimiento en ese momento, sea de mentalidad, sea de empresas, ¿no? Porque yo le he ejecutado tanto que he cometido tantos errores y yo sé cuál es el camino. Pero la única razón que he llegado ahí es porque he ejecutado tanto. No me he dado miedo. No, perdón. Me he dado miedo de ejecutar, pero lo he hecho. Y digo, ¿sabes qué? Aquí es el camino, aquí no es el camino. Pero yo soy, tú me conoces, yo soy una persona muy riesgosa. Arriesgada, ¿no? Sí, mucho. Pero alguien no tiene que hacer lo mismo que yo he hecho. Puede comenzar con ejecutar cosas que no son tan riesgosas, cosas chiquitas, y comenzar a reinventarse en esa misma cosa que está haciendo. Como que, bueno, eso no trabajó, ¿cómo pueden reinventar, por ejemplo, digamos, en cosas empresariales? Un ad, un aviso de marketing diferente, ¿okay? ¿Cómo puedo cambiar lo que estoy diciendo a mi cliente para que el cliente compre, lo que sea? Entonces son como cosas tan chiquitas que se pueden ejecutar, que se pueden cambiar. Eso es reinventarse. Ahora, si tú me estás diciendo que sí, que una persona tiene que comenzar de cero porque ha fracasado completamente, no está comenzando de cero. Está comenzando de todo el conocimiento que ya sabe y ejecutar algo nuevo. Es un reinvento. Es un reinvento. No es fácil. No es fácil. Sí. Pero la vida es corta y es muy larga. Porque a los 42 años que yo tengo, todavía tengo mínimo unos 30, 40 años, 50 años a vivir. Entonces, si yo he logrado lo que he logrado en 42 años, digamos que fracaso en ese momento, yo sé que en 5 o 10 años mi vida puede cambiar otra vez. Qué bonito, mi Juan. Qué cantidad de cosas que hemos aprendido, cantidad de lecciones de vida, ejemplos de vida que podemos implementar para muchas de nuestras cosas. Saber que detrás de cada fracaso, detrás de cada logro hay una recompensa oculta. Siempre, siempre conectar mente, aquí está mi mente, conectar espíritu, conectar corazón, siempre tenerlo muy presente, pero nunca olvidarnos de nosotros. Se les quiere montones, agradecimientos totales a Juan. Gracias por todas tus experiencias, por tus enseñanzas. Un abrazo, Juan. Vicky, gracias a todos. Muchas gracias en realidad por tenerme acá, pero antes de irme quiero darte un regalo.
Ay, cuéntamelo todo. Es este producto que una de mis empresas aquí en Colombia se llama Boosting, que es un elevador de octanaje. Entonces, para tu carro, quiero que pongas ese producto en tu carro que va a elevar el octanaje de tu gasolina al solo mezclarlo. Entonces, cuando tú tanques, pones ese producto en tu carro, en la gasolina, eleva el octanaje. Ay. Va a aumentar la potencia y la velocidad de tu carro. Ay, qué maravilla, gracias mi Juan. Ay, sabes que te amo muchísimo. Pues quiero que me comentes. Los quiero mucho a todos. Quiero que me comentes después cómo te va con el producto. Les contaré. Gracias mi Juan, gracias. Gracias.